Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Jorge, a todo el equipo de Caracol Radio y a los oyentes que nos acompañan esta mañana. Alcalde, quiero que los oyentes tal vez algunos no lo han oído. Usted sí, porque tomó una decisión contundente al respecto. Pero quiero que recordemos las palabras del señor Fabio Arias, el presidente de la CUT. Las actividades que hemos venido desarrollando en el marco del paro nacional de 48 horas, que estuvo unas expresiones muy amplias a lo largo y ancho del país y también aquí en Bogotá. Estos 2 días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado exactamente de las apreciaciones que diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de Transmilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas. Bueno, el señor Arias reconoce ahí que la obstrucción a las vías públicas, en concreto las de Transmilenio, fue una iniciativa y una idea que tomaron ellos como parte de la primera de las manifestaciones el día miércoles en Bogotá. ¿Qué determinó la alcaldía con respecto a esa declaración del señor Arias, alcalde? Bueno, Jorge, para nosotros esto es una confesión, digamos. Inicialmente nos dijeron que era posible que hubiera infiltrados que afectaran las actividades del paro en los días 28 y 29 de mayo. Pero lo que afirma el señor Arias es que esos hechos de bloqueo deliberado y coordinado del sistema de transporte público de Bogotá, de Transmilenio, que lo utilizan millones de personas, no fue un hecho aislado, sino fue una acción que hacía parte de quienes organizaron las actividades del paro. A mí me parece muy grave esto y por eso vamos a llevar esto ante la Fiscalía para que sea la justicia la que determine responsabilidades, porque el derecho a la protesta está protegido, obviamente, y tiene que ser garantizado por el Estado y por todas las autoridades, pero no es ilimitado ese derecho a la protesta. No pueden hacer lo que se les da la gana y no pueden tomar la decisión de manera deliberada de simplemente bloquear el sistema de transporte para afectar a millones de personas en Bogotá. Eso fue lo que hicieron. Ese día, Jorge, la marcha principal, la que llevó a la Plaza de Bolívar, tuvo una participación de alrededor de 4.000 personas que iban del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Pero fueron más de 2 millones de personas que se vieron afectadas por bloqueos en el portal, por ejemplo, de Suba, en el portal de la 80, alrededor del portal Américas y particularmente la estación de Banderas, ahí cerca digamos, la conexión de la Cali con Américas. Entonces, yo sí creo que esto es una confesión y es una demostración de que aquí están abusando de la figura de la protesta que nosotros garantizamos y protegemos, pero que no puede ser utilizada para afectar de esa manera los derechos de quienes no participan en la protesta. La Corte o digamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho claramente que hay que respetar los derechos de quienes no se manifiestan, no se pueden anular por completo. Y lo que hicieron en este caso fue anularlos. Alcalde, pero algunos expertos han dicho esta mañana que el bloqueo de vías es parte del derecho legítimo a la manifestación, que lo que no se permite son los actos de vandalismo o de atentar contra los bienes o las personas. ¿Usted qué opinión tiene frente a eso? Yo creo que eso es equivocado, digamos. Bloquear una vía de manera temporal, limitada, permitiendo alternativas, entiendo que se ha contemplado como algo que se podría hacer en la protesta. ¿Y por qué se podría hacer? Porque es normal que cuando una marcha, por ejemplo, se desarrolla, afecte la movilidad y bloquee la movilidad. Cuando caminan, obviamente, por una vía, y si quieren caminar del Parque Nacional a la Plaza Bolívar, pues bloquean la séptima, la bloquean, y a veces bloquean la Caracas en ese sentido. Pero eso es distinto, creo yo, a tomar la decisión de que 20 personas o 30 personas simplemente vayan y se paren, a veces encapuchados, a bloquear el sistema de transporte para que millones de personas no se puedan desplazar. Yo creo que eso es desproporcionado y eso en algunos casos pone en peligro otros derechos, que es lo que la jurisprudencia y la Corte Interamericana han dicho. Y es, por ejemplo, quien se va a desplazar al trabajo. La gente tiene derecho a ir al trabajo. No le pueden impedir ir al trabajo. Muchas veces es gente que depende del trabajo del día a día para su sustento. No le pueden impedir, por ejemplo, a las ambulancias desplazarse. Ayer en Yomasa ocurrió, atacaron una ambulancia. No pueden, y ayer, antes de ayer, perdón, vimos cómo se vio afectada
unos sectores de la población que querían llegar a la clínica de Occidente, que queda muy cerca a la estación Banderas, por cuenta del bloqueo. Entonces, yo creo que, repito, eso no es ilimitado. La posibilidad de hacer un bloqueo no es ilimitado. No pueden hacer un bloqueo que dure horas y como ellos quieran. Eso está limitado porque están los derechos de la gente que no se manifiesta, que también deben ser preservados. Y aquí lo que hizo el señor Arias fue confesar que ellos simplemente de manera deliberada querían afectar la normalidad de Bogotá, como bloqueando el sistema de transporte público Transmilenio. No es que caminaron por las vías de Transmilenio simplemente y durante el tiempo que caminaron afectaron a Transmilenio. No, fueron a bloquearlo para que millones de personas vieran afectada su vida y para mí eso debería ser sancionable por el Código Penal y creemos que el artículo 353 lo contempla como algo que no se puede hacer. Alcalde, las manifestaciones centrales que se han vivido durante estos 2 días en términos generales han sido pacíficas. Ya después, en horas de la tarde y la noche, es que comienzan las situaciones por vías de hecho. Pero además se han presentado hechos recientes que tienen que ver con otros casos en la localidad de Usaquén, por ejemplo, con la muerte de una mujer de 27 años. ¿Usted cree que estos temas de vías de hecho y situaciones tienen relación? ¿Son las mismas personas que lo estarían causando? ¿Y qué controles están asumiendo de pronto por parte de ustedes para evitar que sigan pasando? Pues mire, efectivamente ha habido otras situaciones, lo que ocurrió en Verbenal y que ha ocurrido allí. Ayer salió además una mujer, antes de ayer, Janet, muy valiente, a pedirle a los encapuchados que estaban ahí en Verbenal que no vandalizaran el barrio. Y es una demostración también del cansancio que tiene la gente, creo, mayoritariamente con este tipo de actividades que ponen en peligro los derechos de los demás, de los que no están en ese tipo de actividades. Y es un reflejo de que la gente está pidiendo respeten la protesta, pero que sea pacífica y no afecte los derechos de otros. Ahora, esos hechos efectivamente son, en principio, no tendrían que ver con estas actividades que han ocurrido en los últimos 2 días del paro, porque vienen de atrás. Pero nosotros sí hemos visto que allí llegan algunos actores que están buscando, digámoslo así, generar desorden en diferentes puntos de Bogotá. Lo han hecho en el CAI, alrededor del CAI La Gaitana, a raíz de lo que usted menciona, de la muerte de una mujer en el marco de un procedimiento policial que está siendo investigado, por cierto, para que se determine si se actuó acorde a la ley en el caso del miembro de la fuerza pública o no. Y por otro lado, el caso de Verbenal. Ayer y antes de ayer vimos en Yomasa ya otro tipo de actividades que no eran simplemente de bloqueo, sino de buscar vandalizar diferentes bienes públicos y privados. Inclusive hubo un saqueo a una tienda, como les decía, hubo un ataque a una ambulancia. Entonces nosotros sí vemos la intención de algunos actores de generar una situación de desorden, de vandalismo en varios puntos de Bogotá y por eso hemos pedido a las autoridades que actúen con contundencia, quienes tienen ya después de que se agoten las instancias de diálogo o cuando no hay ni siquiera posibilidad de abrir instancia de diálogo, porque cuando, por ejemplo, un encapuchado enfrente de la Universidad Nacional sale y lanza una bomba incendiaria contra un bus de Transmilenio con pasajeros, ahí no hay ninguna posibilidad de diálogo de nada. Ahí tiene que entrar la fuerza pública de inmediato a controlar la situación y así lo hemos pedido, que cuando hay ese tipo de situaciones que buscan simplemente destruir, poner en riesgo la vida de la gente, actúe inmediatamente la fuerza pública. Bien, alcalde, vi también que usted estaba celebrando el día de ayer en su cuenta de X el hecho de que ya llegamos tal vez a los 5 kilómetros del viaducto del metro. Sí, señor. Sí. Ayer hacia las 4 o 5 de la mañana se llegó a un poco más de 5 kilómetros. Vamos bien. El sistema sigue avanzando, el proceso de construcción del proyecto. Y en el mes de septiembre llega el primer tren a Bogotá. O sea, en unos 3 meses estará aquí el tren. Perfecto, ya estaremos visitándolo. Gracias, alcalde. Buen día para usted. Muchas gracias a ustedes. Doctor Cris, la declaración esa que poníamos del señor Fabio Arias diciendo que ellos están en su derecho de hacer lo que hicieron y creo que se va a abrir un debate jurídico al respecto. ¿Cómo lo ve? A ver, ganadores no hubo, Espinosa, la verdad, en esta jornada yo creo que no hubo ganadores, hubo varios perdedores. Pierde la CUT fundamentalmente, y ahora hablamos de las declaraciones de Fabio Arias. Pierde el gobierno, sin lugar a dudas, que de alguna manera expresó apoyo al paro, pero al mismo tiempo no se metió a fondo en la movilización, precisamente porque estaba concentrado en la reforma laboral en el Congreso. Y aquí lo que se demuestra es que tiene que haber un clima para la movilización social. No se puede, eso no sale de la noche a la mañana, sino tiene que haber un clima para una movilización pacífica.
pierden también los ciudadanos trabajadores de Bogotá. Ya vimos lo que le pasó al ciudadano del común en Bogotá, que no pudo llegar a sus trabajos, las largas caminatas, etcétera. Y hubo un gran ausente en esas movilizaciones, que demuestra que es muy importante para estas movilizaciones sociales. FECODE, los maestros de Bogotá, trabajaron, no salieron a marchar y se notó esa ausencia. Y la otra ausencia en esas movilizaciones, Espinosa, fueron los jóvenes en Bogotá y en toda Colombia, y obviamente esas marchas sin juventud y esas movilizaciones sin juventud, pues no son. Yo diría que el único ganador de esto es la Policía Nacional, la Fuerza Pública. Transcurrieron las marchas pacíficamente, no hubo ningún hecho que lamentar, y eso es positivo. Ahora, Espinosa, frente al tema del debate que se ha planteado, la Comisión Interamericana, cuando se presentó el estallido social, sí señaló en su informe, y ha habido jurisprudencia internacional, no solamente para Colombia, que un bloqueo o una interrupción del paso del transporte temporal es parte fundamental de la protesta, y es casi que una consecuencia inevitable de una propuesta cuando hay movilizaciones grandes. ¿La clave está en la palabra temporal o qué? La clave está en la palabra temporal, y la clave está en cómo se presenta ese bloqueo, porque aquí lo que hubo fue una organización para bloquear las estaciones de Transmilenio. No es, o se lo voy a poner en estos términos, y un poco tiendo a estar de acuerdo con el alcalde de Bogotá. Si se hubiera bloqueado Transmilenio porque temporalmente marchan cientos o miles de personas, como efecto de la caminata, por el carril de eso, pues eso es válido. En algún momento se salen y permiten un paso, e incluso en el caso es distinto, bloqueos en Bogotá, bloqueos por ejemplo en la vía Panamericana o en el sur del país, que bloquean 20 minutos, dan paso otra vez y tal, y no es un bloqueo permanente, digamos. Pero aquí lo que hubo definitivamente, y yo creo que ya la justicia tendrá que determinar, y ahí están las normas del derecho penal, es una organización ya claramente destinada a un bloqueo permanente de la movilización de millones de ciudadanos en Bogotá. Yo creo que más allá de la discusión jurídica que se va a dar, creo que se equivocó los organizadores del paro, y se equivoca la CUD en su declaración frente al tema del bloqueo, porque políticamente le hace un enorme daño a estas protestas pacíficas.